Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Hoy es jueves y como ya algunos conocen, saben que es jueves de aguas profundas, donde tocamos temas extensos, temas profundos de la palabra de Dios. Y aunque no son muy mencionados y muy tratados, es necesario que hablemos porque toda la palabra es útil para nosotros, para edificarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Por eso le pido encarecidamente en el nombre de Jesús que aparte de todo aquello que está haciendo, preste atención a la palabra de Dios y pídale al Espíritu Santo que le dé la capacidad de entender, de comprender y llegar a la revelación de esta palabra profunda. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El título del mensaje de hoy le hemos llamado Jesús, la imagen de Dios. Ya seguramente hemos tocado, palpado este tema en alguna sección de Lámpara a tus pies, pero hoy lo estaremos tocando, como es el título de esta sección, a modalidad de aguas profundas. Por favor, acompáñeme a la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Allí encontrará un título que dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión lámpara a tus pies, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Aquí podemos encontrar palabras claves que debemos prestar mucha atención. Primero se nos menciona a un sumo sacerdote, luego a Jesús, quien es este sumo sacerdote, pero luego dice que fue tentado según nuestra semejanza. Ahí, uniendo todas estas palabras clave, el Padre nos está diciendo que era necesario enviar un sumo sacerdote para que, tal como sucedía en el pueblo de Israel en la antigüedad, que era el sacerdote quien santificaba al pueblo para presentarlo delante de Dios. Y esta razón era porque en medio de ellos había un tabernáculo que ya hemos mencionado que no era más que el lugar, la casa donde estaba sentado la presencia del Señor. Y para que esta presencia estuviera en medio de ellos, tenían que estar bajo proceso de santificación, para que entonces Dios operara como escudo protector de ellos y pudiera estar bajo esta conducta de santificación permanentemente. De hecho, estos hombres que fueron escogidos para dar cuidado de este lugar tenían que estar en santificación permanente. Eran estos los sacerdotes y levitas. Cualquiera que diera manejo a estas cosas sagradas sin ser primero preparados, sin hacer parte de estos levitas, entonces iban a morir instantánea y fulminantemente. Todo esto es para que el pueblo entendiera la dimensión del poder de Dios y que para que ellos pudieran habitar en esta presencia debían estar bajo un sistema de purificación. Y como ya mencionamos, este ritual o proceso era llevado por el gran sumo sacerdote, que no era más que una representación, símbolo, figura de lo que luego nuestro Señor Jesucristo iba a ser mediante todo el proceso de la cruz, un sacrificio único y para siempre. Y aquí esta carta a los Hebreos se encarga de declarar y ampliar un poco más el panorama para que todos los lectores y oyentes pudieran tener esta gran verdad y revelación. Ahora, este pasaje también nos entrega algo a lo cual debemos prestar mucha atención. Y es que este sumo sacerdote, que en el mismo pasaje aclara que es el Hijo de Dios, estaba en la presencia del Padre, pero para llegar a nuestra dimensión tuvo que traspasar los cielos. La razón, toda la palabra de Dios nos los explica, y era que era necesario que viniera a pagar por el decreto y la sentencia de muerte que nos estaba acusando, pero también para redimirnos y conciliarnos con el Padre. Otra razón la explica este pasaje, y era que Él, como Dios,
tenía que venir a padecer, hacerse semejante como uno de nosotros, hacerse débil, dado que su esencia como Dios no le permitía experimentar nuestra realidad. Entonces, para poder llevar a cabo un pacto de gracia, se debía de alguna manera experimentar lo que nosotros estamos viviendo para luego, cuando Él estuviera como intercesor ahí al lado del Padre, a la diestra, entonces conocer a primera mano nuestra realidad para entonces dar la medida de gracia y de misericordia que necesitábamos. Por esto era necesario que Jesús descendiera a la tierra. ¿De qué manera? Ya el pasaje lo explica, pero es necesario volverlo a reiterar: en nuestra semejanza como ser humano. Ahora, aunque nuestro Señor Jesucristo se introdujo a este escenario terrenal como semejanza de hombre que fue adquirida a través de los genes de su madre María, no debemos de olvidar algo muy importante, y es que Él ya existía desde antes de nacer a este mundo. Y esta es la parte donde muchos patinan y muchas doctrinas han llevado a muchos a confusión, porque piensan que Jesucristo era simplemente hijo de María, pero no comprende que desde antes de María y de muchas personas existir, ya Jesús era. Por eso era superior a la misma María y a muchos personajes que tuvieron gran relevancia en el Antiguo Testamento, pero aún así todos ellos, a modo de símbolo, estaban mostrando lo que luego el gran yo soy, el alfa y la omega, el primogénito de creación, iba a cumplir, porque Él es el Verbo. Tan tremendo que a los estudiosos, eruditos, los fariseos que conocían muy bien la ley, les costó poder entender, porque como que Jesús, el hijo de José y María, es antes que Abraham. Y esto lo explicó en Juan 8:58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y hay muchos pasajes más que dan evidencia de esta palabra que Jesús estaba diciendo, porque todo el Antiguo Testamento habla de esta realidad y aún el Nuevo Testamento, pero vamos a buscar ciertas citas para que usted llegue a esta comprensión de qué manera nos explica Jesús esta verdad presente. Éxodo capítulo 3:14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Sabemos que este Dios estaba hablando de Dios Hijo y que estaba desde la antigüedad revelándose como el yo soy. Y esto lo vamos a confirmar porque en Juan capítulo 1, verso 1, Él presenta a Jesús como esto que acabamos de hablar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero note, y el Verbo era Dios. O sea que este que hablaba con Moisés era el Verbo, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora observe lo que dice Juan, pero capítulo 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, escuchó muy bien. Ya Jesús estaba con el Padre antes que el mundo fuese. Ahora, aún inclusive en los verbos, Jesús estaba hablando a título personal. Lo que pasa es que, como siempre he mencionado, hay que escudriñar, observar bien todo el capítulo para llegar a la revelación y al entendimiento. De hecho, lo invito a que pueda meditar en todo este capítulo 8 de Proverbios, y que de hecho ya estamos prontos a entrar en el estudio profundo de los proverbios. Pero mira lo que dice aquí en el verso 30 exactamente: con él estaba yo ordenando todo. Por supuesto, estaba hablando el mismo Jesús, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Ahora, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos revela muchas de estas realidades. Colosenses capítulo 1:17: y él es antes de todas las cosas lámpara a tus pies, y todas las cosas en él subsisten. O sea, él es el epicentro de todas las cosas creadas. Y la carta de los Hebreos vuelve a mencionarnos sobre esta esencia. Capítulo 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y por los siglos. Amén. Ahora, con relación al título del mensaje, pero que era necesario haber hecho toda esta introducción, hay muchas personas, de hecho, durante toda la historia del ser humano, han gastado tiempo en recrear cómo era Jesús en su forma humana. Una de estas razones es para poder adorar su imagen, pero esto es un error y le explico por qué. Ese cuerpo solo fue un instrumento que Jesús usó, como mencionó la primera cita en la cual estuvimos meditando, que fue en la carta de Hebreo, para poder traspasar la dimensión celestial y llegar a esta dimensión terrenal. Pero esto no definiría su esencia de ser. Esto simplemente era necesario para llevar a cabo un plan, que era llegar a nuestra realidad como seres humanos que estábamos destinados a una muerte eterna. Entonces Él llegar hasta la muerte, allí vencerla y tomar el control de la vida y la muerte, como ya mencionaremos más adelante. Ahora, este cuerpo murió, pero Él resucitó en un cuerpo glorificado. Cuando Él se aparece, de hecho, a muchos de sus discípulos y a otras personas no le reconocieron. Ahora, a modo de estudio y de historia bíblica, vamos a mencionar unos cuantos episodios donde esto sucedió. El primer episodio fue cuando Jesús aparece a María Magdalena. Vamos, por favor, a Juan capítulo 20, verso 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero note algo, mas no sabía que era Jesús. O sea, el escritor nos está aclarando que ella miró a Jesús, pero no lo pudo identificar. Por eso aclara: mas no sabía que era Jesús. Verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Presta atención. Ella pensaba que era el hortelano, o sea, una persona que se dedica a la agricultura, un sembrador. Esto tiene un significado un poco más profundo, pero en otra ocasión estaremos hablando sobre esto. Entonces le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Tremendo nota cómo ella no pudo identificar que era Jesús, aunque ella anduvo y peregrinó también con Jesús. Ahora, otro escenario fue, de pronto algunos recordarán, cuando algunos discípulos iban de camino a Emaús. Conversaron con ellos, comieron con ellos y no supieron que era Jesús. Otro escenario fue, y el más relevante, es la pesca de los discípulos. Vamos por favor a Juan capítulo 21, verso 4 en adelante. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Note que este escenario de la pesca permitió que Juan llegara al discernimiento, creyendo firmemente en la promesa de que Jesús iba a resucitar, y que este ejemplo permitió que él recordara muchas de las palabras que él había dicho, a lo que confirmó de que era Jesús, pero no por su forma física, porque note que aunque de alguna manera ellos sabían que era Jesús, note lo que dice el verso 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ahora, mencionando que Juan tuvo la capacidad de discernir que era Jesús, es necesario traer a la mesa un escenario que sucede luego con Juan, cuando Jesús se le aparece para revelarle el Apocalipsis. Cuando Juan tiene este encuentro, dice la palabra que él se maravilló. Y esto nos lleva
una interrogante. ¿Qué vio Juan que ya no haya visto cuando anduvo con Jesús en la tierra? Si se supone que es el mismo cuerpo. Esto nos lleva a entrar en profundidad a la palabra. Para poder entender esto es necesario traer ciertos episodios o escenarios que sucedieron antes de que Jesús fuese encarnado en este escenario terrenal. Ya habíamos mencionado que muchos escenarios que sucedieron en el Antiguo Testamento, pues ya estaban hablando de Cristo. De hecho, hubieron muchos encuentros entre Cristo y ciertos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Vamos a Daniel capítulo 3, verso 19 en adelante. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y algunos conocen este escenario donde Nabucodonosor extendió un decreto que todas las naciones, pueblos, debían brindar adoración a la estatua de oro. Pero estos hombres no estaban dispuestos a traicionar a su Señor y prefirieron inclusive la muerte. Entonces el verso 21 dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Observe el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Tremendo este escenario en el cual nuestro Señor Jesucristo hizo aparición para defender a sus amigos, a los amigos de Daniel. Ahora, este escenario divino hizo que nuestro Señor Jesucristo fuera visible para muchas personas y pudiesen ver su descripción en su esencia divina. Por eso Nabucodonosor habla desde su mente humana. Parece ser un ser supremo. Este ser vino de otra dimensión fuera de este mundo, de lo desconocido, porque ellos tenían la creencia en los seres fuera de este mundo. Por eso ellos daban adoraciones a dioses. Ahora, el mismo Jesús dijo incontables veces: yo no soy de este mundo. Ahora, todo este escenario maravilloso en el cual Nabucodonosor quedó perplejo nos ayuda a entender qué fue lo que Juan vio. Vamos a este escenario en particular. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, verso 10 en adelante, y vamos a empezar a sentar la idea de este tema profundo. Yo estaba en el Espíritu, está hablando Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora pasemos al verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto fue la misma visión que había visto Nabucodonosor. Y dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece
en su fuerza. Les aseguro que esta apariencia no es nada comparada con la apariencia del ser que estuvo, con el que él había compartido mientras estuvo en la tierra en su peregrinar, el cual tuvo una estrecha amistad, porque él lo mencionó a Juan como el siervo amado. Aquí Juan vio la verdadera apariencia de Jesús, al que él mismo estaba mencionando que era el alfa y el omega, el principio y el último. Vio su resplandor de poder, vio su esencia, vio su deidad divina. Por eso, entre los 4 evangelios, quien revela la divinidad de Cristo es el apóstol Juan. Él tuvo la capacidad o el privilegio de ir al principio y también ir al final de los tiempos del ser humano. Y allí se le reveló y dijo: en el principio el Verbo era Dios, y con el que me acabo de encontrar en el final de los tiempos es la Omega, y tiene rostro resplandeciente. Los cabellos son blancos como blanca lana, y sus ojos son como fuego. ¿Usted ha visto acaso un ser humano con esta descripción? Lo que Juan vio fue la forma visible del Dios Altísimo que reposa en la persona de su Hijo, Cristo, el Rey de Reyes. Para confirmar que todo lo que estaba viendo Juan era algo nuevo que lo dejó impactado, observe lo que dice el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último lámpara a tus pies. Pero ahora observe lo que dice el verso 18, porque está reafirmando que era el mismo que estuvo con él, pero le explica de una manera para que él pueda entender lo que está sucediendo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, lo que mencionamos antes, lámpara a tus pies, de la muerte y del Hades. Por si alguna persona tiene aún la duda o piensa que el poder de la muerte la tiene Satanás, aquí nos está reiterando que cuando Cristo murió, tomó el control de todas las cosas, aún de la muerte y de la vida. Tremendo cómo la palabra del Señor nos muestra estas cosas en las cuales el mundo está divagando, está en muchas mentiras y doctrinas de error, queriendo encontrar la imagen de Cristo en la fisionomía de los seres humanos. Él se hizo semejante para poder entrar en nuestra dimensión, pero ya Él era, Él es y el que ha de venir. Espero que toda esta explicación haya servido para ti, para añadir conocimiento, para haber despejado algunas dudas y para poder rectificar o ratificar estas verdades presentes, reveladas para nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara a tus pies.